La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días amigos en todo el Perú, esto es Radio Santa Rosa transmitiendo desde Lima con todas sus radios aliadas en todo el país a través de la red asociada Sodomco. Para ustedes, la Sociedad de Radio Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos aquí con una agenda bien llena, porque hay varias preocupaciones. Va a estar más adelante en la mañana Modesto Julca, él es congresista de la República, ha estado ayer en la comisión, que ha aprobado estas precisiones a la devolución de aportes a las AFPs, y nos va a hablar ahora de qué va a pasar con este 5% que va de salud, cómo se va a manejar, y también de este famoso 25% que se puede utilizar para vivienda. Buenos días. Muy buenos días, Rosa María Palacios. Amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estará el congresista Modesto Julca, él es representante de Ancash, que precisamente se ha ampliado el estado de emergencia en Casma y Santa. Ayer han capturado a un alcalde en Ancash. Imagínate, la situación allá no está nada bien, la están pasando súper mal. Nuestros amigos de Radio Chimbote siempre nos informan. Pero es que fíjense, pues ahí tenemos serios problemas, ¿no? O sea, tremendo escándalo nacional, ¿no es cierto? El asesinato del señor Nolasco, que finalmente puso sobre los ojos del país la realidad de asesinato y corrupción que había en el caso de Ancash, con un presidente de región, hoy gobernador, ya reelecto por un periodo ya de 2 veces, no sé, 8 años, que ha terminado, para ponerlo en sencillo, ahorita en Piedras Gordas, muy bien, en Lima. El caso Ancash, un caso inmenso, con actos de peculado, corrupción de funcionarios, intentos de asesinato, lesiones graves, es decir, todo el rosario de delitos que ustedes puedan mencionar. La gente va a votar. ¿Y por quién vota? ¿No es cierto? Por una persona que tenía antecedentes penales, ya, a la cual no ha podido pagar su reparación civil al Estado. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas ahí? Ahí pasa algo muy extraño, ¿no? Si tú pasas por un proceso en el cual la corrupción se destapa, ¿no es cierto? Se hacen evidentes quiénes son los culpables, se hace evidente que el Estado no se ha hecho presente, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, es decir, todas las instituciones que tuvieron que estar no lo hicieron de la forma correcta, ¿no? Y luego, vamos a hablar de eso seguramente con el congresista de Ancash, Modesto Julca, se vuelve a votar por presidente regional, hoy gobernador, y se elige una persona del mismo perfil. Entonces, oye, pero qué tanto esfuerzo, ¿no? Para que a la hora de votar elijan al mismísimo. Claro. No, yo la verdad nunca terminé de entender. Ya, entonces ya uno ya dice, bueno, pues ya, si así les gusta, pues así será. Claro, ¿no? Y eso tiene la gravísima consecuencia de la violencia, que es uno de los factores consecuentes de esta situación, ¿no? Así es como, miren, es como en el Callao. Muchas de las cosas que han pasado en el Callao, lamentablemente se explican por las autoridades que han estado manejando el Callao durante 10, 15 años. Lamentablemente. Entonces, si ustedes quieren que las cosas cambien, no elijan pues a las mismas autoridades, ¿no? Digo yo, bueno, ya no estamos todavía en tiempos de elecciones regionales y municipales. Así es. Pero si tú quieres que el distrito, ahora, ya no se va a poder, ¿no? A partir de estas elecciones, tú sabes que ya no se pueden reelegir alcaldes. Correcto. Ni tampoco tenientes gobernadores. Hay gran discusión sobre si eso debería haberse les dejado un periodo, ¿no? O 2, en fin. Pero el asunto es que han dicho no, se van, todos. De repente es demasiado radical. Y donde se están poniendo radicales es en el Congreso de la República, ¿no? Sí. A esta hora, conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros, el ministro Pérez Guadalupe ha dado cuenta de un asunto que es siempre recurrente en el Congreso de la República, que es la modificación permanente de las penas en el Código Penal. Fíjense, no hay nada más fácil como proyecto de ley que decir lo que era 5 es 8, lo que es 8 es 4, lo que es 4 es 10. Ya, con un articulito lo haces. Es fácil. Una lógica, ¿no? Ya, okay, no, pero digamos, desde el punto de vista, yo soy congresista, ¿no? ¿Qué presentamos? ¿Qué presentamos para, no? Ya,
la subida de la pena tal o la bajada de la pena tal. ¿Ok? Muy bien. El problema es que cuando tú tienes un código penal que se aprobó en 1991, que tiene menos de 500 artículos, y lo has modificado 500 veces, no por un orden lógico, sino por presión popular, si se quiere, entonces tienes un disparate. Entonces, por ejemplo, tú tienes penas por homicidio simple, que son homicidio, que son menores que penas por faltarle el respeto al policía o golpear a un policía. O sea, yo no digo que golpear al policía esté bien, pero asesinarlo creo que está bastante peor. Claro, es desproporcional, ¿no? O sea, todo es desproporcional porque, claro, se quedan colgados los otros delitos y la queja esta vez, contrario a lo que suele pasar del ministro Pérez Guadalupe, es que el Congreso está aprobando más bien reducciones en los quantums de la pena en delitos sumamente graves, incluido el terrorismo. Correcto, ¿No? correcto. Así está sucediendo. Una pincelada sobre esta información, Rosa María. En el caso de la interferencia de comunicación, el chuponeo, ¿no? La pena antes, según ha informado hace un instante el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, era de 5 a 10 años. Ahora el proyecto del nuevo Código Penal contempla que sea de 4 a 6 años. Así es. O sea, hay una reducción considerable ahí también, así es. Entonces, todo cambia, ¿no? Dependiendo pero a mí las que más me llamaron la atención eran las de terrorismo, porque era afiliación a partido terrorista, era creo que era la mínima 20, ahora es 15. ¿Por qué? No sé. Entonces, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y creo yo que ahí van a haber problemas. Y el otro asunto que está también causando alguna preocupación es que Keiko Fujimori en su campaña ha decidido atacar reformas de este gobierno y quiere que no le contesten. Dice, no me pueden contestar nada porque la neutralidad. Y claro, el gobierno dice, discúlpenme, si se van a bajar todo nuestro paquete legislativo sobre minería ilegal, que es la que más contamina, que es la que más daño hace a poblaciones vulnerables, la que trae prostitución, la que tiene trata de personas, la que tiene esclavitud infantil. Ya, esa minería, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori ahora apoya, aunque dice que esa no es la parte que apoya, sino solo la formalización. Pero si tú dices que vas a quitar vas a derogar, has firmado un papel derogándote todo el paquete legislativo, ya que buscaba sacar las dragas de los ríos, etcétera, entonces te estás metiendo pues con una política de Estado que se supone debería pasar de gobierno a gobierno, no empezar una formalización de foja cero. Tú puedes mejorar los procesos de formalización. ¿Por qué la formalización no se da tan rápido en Madre de Dios en este momento? Por un requisito muy simple. Se le exige al que está explotando, ¿no es cierto?, el mineral, que acredite que lo está haciendo en un terreno, ¿no es cierto?, donde hay una concesión minera, y que esa concesión, ¿no es cierto?, en una zona formal, no en una reserva natural, obviamente, esos están requete prohibidos, pero a los que están en zonas donde sí se puede perfectamente tener una concesión minera, que haya permiso del concesionario. Claro. Es decir, yo le di la concesión a Ismael, entonces viene Pedro y me dice, yo exploto ahí. Yo le digo, oye Pedro, ¿pero qué dice Ismael? No sé, no me importa. No, un momentito. Yo le di la concesión a Ismael. Tienes que pedirle permiso a Ismael, es que Ismael no me quiere dar permiso. Entonces no te puedo formalizar. Obvio, ¿no es cierto? Ya, esa es la traba central. Así de explicado, sencillísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la minería informal invade concesiones formales. Ese es el problema. Y a veces concesiones formales no explotadas. Ahora, tú podrías decirle al concesionario, decirle, bueno, tienes un plazo mucho más corto, si no lo explota la gente que lo está ocupando. Puedes sacar leyes para agilizar, ¿no es cierto? Pero lo que no puedes decir es, se deroga todo. Eso es lo que ella ha firmado. Todo se deroga, todo, chao. Y eso da un mal precedente de lo que podría ser en general su propuesta de gobierno, ¿no? Disolver. Esto de dejar todo atrás, de volver a foja cero, de recomenzar, es lo que en parte ha generado pues un freno en el desarrollo de nuestro país. Luego se va a conversar con los hermanos. Ya me explicaron algunos amigos evangélicos, he leído largamente la explicación,
que Keiko Fujimori no se ha ido al Concilio Nacional Evangélico, no se ha ido a la CONEP, que es la institución que agrupa a la mayor parte de iglesias evangélicas del Perú. No, se ha ido de los grupos a los que les gusta hacer política. ¿Ya? Entonces, bueno, muy bien, se ha ido a los grupos que les gusta hacer política. Y un pastor Santana que se ha mandado 20 minutos de diatribas personales, no contra una práctica que él pueda considerar, no sé, atentatoria contra el sexto mandamiento. No. Ha dicho que la práctica homosexual es una aberración. Entonces hay obviamente personas que han salido a responderle. A mí el fanatismo me da miedo, mucho miedo, porque fíjense, en los peores momentos de la humanidad, donde se ha perdido el sentido de humanidad y civilización, es donde ha triunfado el fanatismo. Entonces, que la candidata Fujimori se vaya, ¿no es cierto?, a un lugar donde lo que hubo fue la expresión de un acto completamente fanático, sin respeto constitucional por el derecho del prójimo, pero ni la más mínima, ni la más mínima, no se le reconocía al homosexual ni la más mínima dignidad humana. Y yo tengo algunas de las cosas que se han reproducido ayer del discurso durante 20 minutos del pastor de apellido Santana, que francamente yo creo que a cualquier católico, a cualquier miembro de cualquier otra iglesia evangélica y a cualquier ser humano deberían dejar espantados, ¿no? Y ella, después de escuchar todo esto, va y firma. No, firma en contradicción con lo que había dicho antes. Y para la tarde se jala a un economista de primera, un tipazo, una gran persona, Elmer Cuba, que hace 3 semanas, un mes y medio, mandaba un artículo del Comercio diciendo que el plan económico de Keiko era pésimo, re malo. Pero voy a poder decir, para eso lo hemos traído, pues, para que mejore, ¿no? Entonces, sí, pues, ahí hay cosas muy contradictorias. Ahora, en el caso de PPK, por el otro lado, tenemos que la movida es hacia el norte. No sé qué nos dirán nuestros oyentes del norte, pero le ha ido pésimo pues en el norte, como le está yendo pésimo en el oriente. Ojo, ayer me escribió una chica de Iquitos y me dijo, mire señora, PPK sería el primer presidente charapa, loretano, de la historia del Perú. No está explotando eso, ¿no? No, su papá vino al Perú, Claro. vino a Iquitos a hacer ayuda humanitaria, tiene un grato recuerdo. Hay ¿no? lugares con su apellido. Claro, entonces, en cambio acá han primado otros criterios para votar por Keiko, porque aparentemente el año pasado estuvo repartiendo unos bolsones de ayuda. Bueno, puede ser, ¿no? Entonces, ya, que vaya al oriente, pues, y que trabaje, total, es de casa, ¿no? Normalmente a un candidato le va muy bien en su lugar de origen, normalmente, ¿no? Y luego, además se va y le dice, chicos, si yo soy de acá, pues, ¿no? Y luego ha ido durante la campaña, pero no cerró ahí, no cerró en Cusco, en fin, decisiones tácticas, como dicen. Pero comienza a ir a Trujillo esta semana, me han dicho ya, y claro, lo que necesitas pues es un embajador criollo, ¿no? Como los embajadores criollos, y ese va a ser Acuña. Para eso lo tiene, no para hacer una alianza ni un pacto, sino para poder entrar al norte, porque es evidente que el votante Acuña saca una bancada, casi de 10 congresistas, me parece, si no me equivoco, 9 o 10, y en el norte, básicamente norteña, y Keiko arrasa con el norte. Entonces, ¿qué te está diciendo el resultado? Que los electores parlamentarios de Acuña, ¿no es cierto?, se fueron con Keiko, Claro. cuando podrían haber sido con PPK. Vamos a la pausa, Ralph, vamos a ser hiperdisciplinadas, porque es jueves, la disciplina es una virtud, y nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 18 minutos, y digo todo el Perú porque es así. Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV en el Cusco, 92.1, nueva frecuencia, Radio Cepa Huaucayali, 100.5, Radio Quillabamba en la Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Buen día, amigos. Muy buenos días nuevamente a los que recién se unen a nosotros. Esto es Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Ah? Y además estamos en un mes de aniversario muy especial, ya les hemos contado, 800 años de la fundación de la Orden Dominica en el Perú, y todo el tiempo van escuchando en la programación de la radio los festejos, festividades que van a haber en estos días. Lucy, puedes pasar, no te vayas. Lucy acá es el brazo derecho de esta producción. Que te engríe. Que me engríe todos los días, porque sin Lucy no podríamos hacer nada en realidad, no podríamos funcionar. Bueno, estamos en la línea telefónica con un analista político que nos va a ayudar con algunos temas del día. Justamente hemos conversado en la introducción sobre las cosas que están haciendo tanto PPK como Keiko Fujimori. PPK más buscando consensos políticos con agrupaciones políticas, Keiko Fujimori yendo a bolsones de personas, ¿no? La familia policial, la minería ilegal, los grupos evangélicos más radicales. Ayer la han acusado de ir a conversar con un dirigente de construcción civil que tiene antecedentes penales. A veces uno se equivoca. Jalar un economista importante. Se ¿no? dice también de que se está buscando el voto de alguna u otra forma, dejando de lado lo que es realmente el sentido de una política, ¿no? Ideología. Claro. Que se está de pronto tergiversando de alguna forma y convirtiéndose en una situación técnica. Claro. O tecnócrata. Claro, lo que está diciendo es, miren, no me interesan los políticos, no los necesito, no me interesan los partidos, no me interesan las agrupaciones, me interesan las personas. O sea, Elmer Cube, me interesa el dirigente informal minero, me interesa el pastor Santana, ¿ya? Todos aquellos que me puedan cazar votos, estoy hablando con Z, ¿no? A la cacería de votos, ¿ya? Porque necesito muy poquitito para ganarle a PPK. Ahora, el problema es que en política es la única ciencia donde 1 más 1 no suma 2. Puede sumar -4. Bueno, estamos con Miguel Antesana, analista político, para hablar sobre estas sumas que suman que restas. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, muchas gracias. Bueno, todo suma, todo resta. ¿Cómo ves esta parte de la campaña? No, yo creo que tú lo has resumido de manera correcta. Hay sumas que restan en política, y estas sumas que estamos viendo en los últimos días, tanto del lado de PPK como del lado de Keiko Fujimori, yo creo que no han sido medidos adecuadamente desde el lado de lo que es la estrategia comunicacional en campaña de la segunda vuelta. Por nombrar los más recientes, el tema de la suma de César Acuña, la campaña de PPK, es algo que habrá que medir o que se reflejará en la próxima medición de las encuestas. Claro. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de un personaje que fue excluido de la contienda presidencial en la primera vuelta, con un personaje que tiene unos antecedentes que hacen dudar mucho desde la parte ética, profesional, académica, y que sabemos que cómo le afectó muchísimo en las encuestas a este señor todos estos sucesos cuando se descubrieron. Por lo tanto, por ese lado, no sé qué tanto le ha aportado el sumar a estas personas. Y por el lado de Keiko Fujimori, el economista de Cuba, no pudo opinar de su reputación por el lado profesional. Sin embargo, es muy fácil ahora investigar a través de redes sociales. Ahora ese periodismo de investigación también lo hace la ciudadanía. Y uno se puede dar cuenta que es un economista que en realidad tiene más tirado al lado político, que ha pasado por varias tiendas y ha tenido también declaraciones polémicas, e insisto, independientemente de su capacidad profesional. Claro, hasta hace un mes publicó en El Comercio un artículo que está circulando ayer en todas las redes sociales, diciendo que el plan económico de Keiko Fujimori era muy malo, que tenía un pésimo diagnóstico. Esa misma persona está sentada a su lado señalando que es un gran plan. Entonces, es un poco complicado de explicar, y además, hasta hace 3 semanas o 4, era miembro fundador del partido Todos para el Perú,
con otros socios de Macroconsult, con 2 más, y apoyaban abiertamente la candidatura de Julio Guzmán. Pero antes ha apoyado la candidatura de Castañeda Locio también, o sea, ha estado también con Lourdes Flores en algún momento. Uno dice, y además lo más grave en el caso de Marcú es que tiene ideas que yo apoyo, pero que son muy impopulares, como por ejemplo la ley Pulpín, ¿no?, que él ha apoyado, o por ejemplo la no devolución del 95% de los aportes a las AFPs, que él ha condenado. Y es muy impopular, por cierto. Es muy impopular, o sea, ¿cómo puede ser ese un jale importante, ¿no? Complicado. Por eso decía que no sé si el equipo de campaña, los equipos de campaña, los estrategas de campaña, que supongo que los hay, han medido este tipo de medidas, de acciones. Y no solamente por ese lado de los jales, sino también inclusive por los mensajes y las declaraciones de cada uno de los miembros de los equipos o la gente que los apoya en la campaña hacia la segunda vuelta. Hemos visto, por ejemplo, hasta la semana pasada, como algunos voceros o autodenominados voceros han ventilado los trapitos sucios, se puede decir de alguna manera, y han generado este tipo de imagen de que hay un desorden en ambos partidos, insultándose, dando unos calificativos que no vienen al lugar, y dejando de lado lo principal que debería estar en esta segunda vuelta, que es la exposición de ideas, de programas, de pilares fundamentales de planes de gobierno, y no lo estamos teniendo una campaña bastante pobre, una campaña que deja mucho que desear, y yo creo que hemos pasado de elegir al mal menor a elegir al sobreviviente, porque vamos a ver quién resulta airoso de todo este tipo de ataques e inclusive de autogoles de cada lado. Sí, porque además las encuestas nos señalan que la diferencia entre ambos sigue siendo mínima, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 candidatos que están en la práctica empatados. Uno encima del otro, pero en la práctica empatados. Así que, bueno, se gana en esta vuelta se gana por un voto, pero de todas maneras es una situación difícil. Temas ausentes, complicados pero ausentes. Por ejemplo, no sé, el tema del narcotráfico. No se ha dicho mucho, la verdad. El tema de corrupción en general, que podría ser un eje de la campaña de Fujimori, ¿no? Educación y cultura. Cultura, qué cultura, ¿no? ¿Qué otros temas ve usted ausentes, como que simplemente hubieran desaparecido de la faz de la tierra en una campaña electoral? Yo veo muy ausente el tema económico desde el lado estructural. Se ha hablado hasta ahora, y también de lado y lado, de medidas aisladas, se ha hablado de paliativos, pero no se ha hablado de reformas estructurales. El hablar, por ejemplo, que vamos a reducir por un lado se ha hablado de la reducción del IGB en 1 punto, 2 puntos, y que eso traería un mayor crecimiento, una reducción de la inflación. Eso me parece poco serio, cuando no viene acompañado de una reforma del lado fiscal, por el lado de una reforma estructural del aparato estatal. Un tema que, por ejemplo, no se ha tratado es cómo se va a reformar la estructura de las organizaciones estatales, aprovechando el tema de la ley Servir. Hay temas que yo veo que de ambos lados se están cuidando mucho de no decirlo para no generar el antivoto, y están cayendo, sin embargo, en el anunciar medidas que no tienen trascendencia, medidas que pueden ser temporales, como por ejemplo también el tema que se tocó en algún momento, el 24x24. Así es. Yo creo que la economía es fundamental, tanto por el lado de los empresarios como por el lado de los trabajadores. Así los trabajadores no manejen grandes capitales o no sean patronos. Obviamente que los trabajadores están expectantes de saber cómo va a mejorar la economía en los próximos meses, porque tenemos una gran cantidad de pequeños empresarios que trabajan día a día y quisieran una cierta estabilidad o cierta seguridad para atreverse a seguir invirtiendo, por lo menos en lo que resta del año. Y ese tipo de mensajes no se han dado, no ha habido la mirada de atreverse a decir algunas cosas que puedan generar confianza. Y el segundo gran tema, que también de alguna manera está inmerso en lo que más que ustedes han mencionado, es el de la seguridad. Cada día vemos cómo se hacen asaltos grandes, cómo se hacen sicariatos, vemos cómo a cualquier persona la matan en cualquier lugar. Vemos, por ejemplo, cómo ha fracasado esta declaratoria de emergencia en el Callao durante 1 mes, 2 meses, y la policía se ve atada de manos.
porque no tiene una dotación, no tiene un sistema de inteligencia que verdaderamente dé resultados a la población. Entonces se va al lado fácil, se va al lado del aumento de sueldos, el 24 por 24, cuando no hablamos de propuestas estructurales que cambien y que modifiquen esto hacia bien. Sí, bueno, efectivamente, reformas estructurales no se hablan, porque hablar de reformas estructurales es sumamente impopular. Elmer Cuba y Alfredo Torne, por el lado del PPK, pueden hablar perfectamente de reformas estructurales, pero si se meten a hablar de eso, usted y yo sabemos perfectamente que eso significa variaciones de las leyes tributarias, variaciones de las leyes laborales, variaciones de las normas de comercio exterior, variación de institucionalidad del Estado, ¿no es cierto?, tamaño, aparato, número de contratados, régimen laboral de contratados del Estado. Entonces, claro, son temas donde cada votante, ¿no es cierto?, tiene un interés, porque además hay que recordar que la planilla del Estado más o menos es de 1 millón de personas. Entonces, decir que lo que se va a hacer es ahorrar en determinados, digamos, ámbitos de la esfera pública es impopular. Decir que a pesar de que tú nunca en tu vida vayas a tener estabilidad laboral, la vas a eliminar, es sumamente impopular. Fíjense, el derecho a reposición no lo pudo eliminar ni Fujimori, más bien lo encareció. Era una remuneración por año y lo subió a 1,5 por año. Y así, o sea, y creación de instituciones fuertes y sólidas significa que el aparato del Ejecutivo pierda poder. Y eso yo también lo veo difícil, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Difícil que se hable de reformas estructurales en esta campaña, en esta etapa. Hay, como le decía, yo creo que no se atreven a decirlo. Y aquí hay dos dimensiones que hay que tomarlo. Por un lado, hay que tomarlo netamente por el lado electoral, que al ser impopular, yo evito declararlo porque obviamente me puede generar un cierto rechazo en una gran parte de la población. Pero también la otra mirada que hay que darle, o la otra percepción, es que estamos hablando de equipos de gobierno que tienen conocimiento real de lo que significa ese tema, porque si, por ejemplo, el tema de la ley Servir ha sido criticado, ha sido satanizado, y muchísimos de los empleados públicos asumen que la ley Servir es sinónimo de despido. Sí, y no lo es. Genera un rechazo tremendo. Y nadie se ha tomado, incluyendo el propio gobierno, nadie se ha tomado la molestia de explicar qué implica la ley Servir, las mejoras que implica tanto para los funcionarios públicos y para el aparato estatal. Yo como ciudadano común y corriente, yo veo la ley Servir y comienzo a leer en detenimiento la ley, y yo veo que va a mejorar las instituciones públicas, van a mejorar los servicios que me preste el Estado, al cual yo mantengo con mis impuestos. Yo estoy de acuerdo con la ley Servir. Sin embargo, un empleado público simplemente se da por el lado de qué implica el tema de la meritocracia y otras alturas de mi vida, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, me van a votar, pánico. Y ningún candidato se ha atrevido precisamente a tomar este tema, a agarrar el toro por las astas, como se dice, y decir qué implica, qué mejoras que va a hacer, y si hay que hacer reformas, bueno, que las diga que la van a hacer. No, ellos simplemente se dan por el lado que esto va a afectarme. Y, insisto, ahí hay dos perspectivas. Yo también pudiera decir, ¿será que no tienen personas que saben este tema? Y si ahora tenemos al señor Pula por un lado y al señor Turner por el otro, que ya ambos han tenido declaraciones polémicas, ¿qué nos va a esperar en las próximas semanas? Una pelea de gallitos, una pelea de ver quién dice algo más provocador que el otro, y estamos dejando a la población en un lugar bastante menospreciado, que no tiene mensajes claros para poder decidir. Lógico. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Antezana por haber estado con nosotros. No sé, Ismael, si tienes algo que agregar. No, de momento no, solamente quedarme con esa reflexión que el señor Antezana mencionaba, esto de elegir a quien en todo caso no caiga vencido en esta pugna, y que la falta de sentido político y ideológico en nuestro país nos está llevando a esto que ya tiene muchos años y no décadas de escoger el mal menor. Por lo menos en esta primera vuelta no hemos tenido mucho que elegir. Es que siempre es así. Yo a la gente le digo, fíjense, en el sistema nuestro está diseñado para que te quedes con los dos peores. No, mentira. Para que está diseñado para que el 50% de la población no esté satisfecha con el resultado de la primera vuelta. Porque su candidato no ganó. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 50% de la población queda fuera.
esa mitad de la población tiene que decidir entre el mal menor. Exacto. Y es una decisión ética también, Claro, porque a veces uno no decide entre dos bienes, normalmente uno decide entre dos males, y tiene que buscar, bueno, el menos malo de los males, ¿ya? Y eso queda en la conciencia de cada uno. Pero como ha dicho nuestro invitado, en inglés hay una frase, es last man standing, o sea, el último hombre que queda de pie, ese gana, Exacto. ¿no? Como una bronca, ¿no? El último que queda parado, gana. No, ya, eso parece que estas elecciones, Dios mío. Vamos a ir a una pausa porque nos la pide nuestro productor y acá hemos decidido que la disciplina es importantísima, ¿no? Ahora que vienen autoritarismos hay que comenzar a practicar, ¿no? Se obedece, caracho. A la pausa y volvemos. 1216, 2016, 800 años alabar, bendecir y predicar la verdad en el mundo. Orden de Predicadores. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está en camino, muy buenos días nuevamente, si recién se enganchan con nosotros, está en camino el congresista Modesto Julca, miembro de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Como suele pasar en nuestro país, el Congreso no hace las leyes bien a la primera, a veces no las hace bien a la segunda ni a la tercera, pero esta vez se dieron cuenta más o menos rápido que la ley 3042.5, que acaba de modificar la ley del sistema privado de pensiones para que usted pueda a los 65 años retirar el 95% de su fondo, no estaba claramente redactada, ¿no es cierto? Y necesitaba precisiones. Ayer, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobaron el dictamen de este texto que modifica, ¿no es cierto?, la ley que acaban de aprobar para modificar a su vez el artículo 40 y el 24ª disposición final y transitoria del texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones. No se pierda, señora, ¿ya? Se lo voy a explicar así, con palitos. Salió una ley. Usted podía retirar, si se jubila mañana, no es para los que ya se jubilaron, ojo, si se jubila desde mañana para adelante, hasta el 95% de su fondo que está guardado en una AFP. Pero esa ley que salió ahorita, hace un mes, menos de un mes, no estaba bien escrita, ¿ya? Entonces se entendía mal. Entonces, como no se entendía bien, no se entendía bonito, tienen que volverla a escribir. Eso es lo que han aprobado ayer. Muy bien. Entonces, ¿qué han aprobado? A ver, vamos a ver. Se ha aprobado lo siguiente. Dice así: excepcionalmente el afiliado al sistema privado de pensiones podrá usar o retirar hasta el 25% del fondo acumulado de su cuenta individual de capitalización como garantía para la cuota inicial o garantía de un crédito hipotecario para la compra de una primera vivienda en cualquier momento de su afiliación. 25%. 25%, o sea... Y lo puede ser cualquiera, digamos, no necesariamente alguien que esté cerca de los 65 años. No. Claro. En cualquier momento de tu vida laboral, tú no tienes casa ahorita, pero tienes, no sé, pues 100.000 soles en el fondo de la AFP. Ahora, acá viene la cosa tramposa, ¿ya? Porque los congresistas son bien, pero tramposos, ¿ya? Claro, si tú no te has comprado nada todavía, es porque eres joven, como Ralph, un jovenazo, ¿no es cierto? Y si tú eres joven, en tu fondo no hay plata, pues, claro, porque recién estás empezando a acumular. Y ese 25% no te sirve para comprarte, sorry flaco, ¿eh? Nada. Ahora, si yo te quiero mucho, pero no tienes, como decía Augusto Ferrando, no tienes nada. Entonces el 25% de nada, pues es nada. Ahora, el que menos podía pensar, yo tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, ya, puedo sacar el 25% de lo que tengo ahí para pagarlo y cancelarlo y quedarme tranquilo. Claro, Genial, ¿no? Eso es lo que yo pensaba anoche. Pero no es así. Me fregaron.
Y además tiene que ser primera vivienda. ¿Qué pasa si tú tienes tu casa propia, ya te la compraste años, ¿no? O si quiero ampliar mi casa. Claro, pero varias posibilidades, ¿no? Tienes tu casa, te la compraste, ya todavía estás endeudado con un crédito hipotecario, pero en fin, ya está, ya, tus hijos ya van a terminar el colegio, la universidad, ya estás cercano a los 65 años y quieres comprarte otra vivienda para alquilar, para tener una renta porque te conviene o porque resulta que tienes que mantener a tu mamá, ¿ya? Y tienes que ponerla en otra casa porque resulta que te volviste a casar y tienes otros hijos porque resulta, por 100 cosas que resultan en esta vida, ¿ya? No puedes. Eso es lo que pasa cuando el Estado mete la mano en nuestra plata y comienza a hacer excepciones y dice, para ti sí, para ti no, para ti sí, para ti no. La casuística es infinita. Entonces, esto es solo para alguien que llega, digamos, a los 40, 50 años y que nunca se compró nada, ¿ya? Entonces tiene en su fondo algo que, siendo el 25%, le permite comprar parte, ¿no es cierto?, de una vivienda. ¿Cuánta gente hay en esa situación? No sé. Pero sí sé que hay un montón de gente que vive con sus viejos que los van a botar mañana en la casa. Sí, los alquilan. Pero también hay muchos otros que están a fin de mes esperando que el banco no le quite lo que tienen. No, yo sé, pero te digo, el que dice, no papá, no tengo que comprarme, solo tengo mi AFP. Hijito, me tienes que mudarte, pues tu casa propia. No papá, ¿no? Entonces ahí sigue después contento hasta que el papá, hijito, mira, acaba de salir la ley que dice que ahora sí te puedes mudar. Es hora, hijo, es hora. Bueno, en fin. Ese es el problema. Ahora, luego tenemos la 24ª disposición final y transitoria, yo no sé cómo puede ser transitoria porque ahora es ley, pero en fin, del texto único ordenado del sistema privado de pensiones, que ha sido, a ver, escuchen bien, modificada por el tema de salud. Dice así, opciones del afiliado. El afiliado, a partir de los 65 años de edad, esto no es retroactivo, no va para atrás. Anoche me escribía un pobre señor que me decía, mi mamá es viuda de pensionista, ¿puede retirar todo el fondo? No. Mi papá ya se jubiló. No. Mi papá se va a jubilar. Sí, ahí sí. Pero los jubilados son de 3.000 a 6.000 al año. No es mucho todavía, pero en fin. El afiliado, a partir de los 65 años de edad, podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquiera de las modalidades de retiro y o solicitar a la AFP la entrega. ¿Cómo que I.O.? Pero qué burros son. ¿Cómo hacer I.O.? ¿Por qué escriben tan mal en el Congreso, no? Porque no puede solicitar la pensión y solicitar la entrega del 95%. Claro. Es O solicitar. Marta Hildebrand, sálvalo. ¿Sabes? Marta Hildebrand no pasaba estas cosas en el Congreso. Ok. El afiliado a partir de los 65 años de edad podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar a la AFP la entrega de hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su cuenta o individual de capitalización de aportes obligatorios, ojo, en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal. Obviamente, pues, ya no te van a dar pensión de indigencia cuando tengas 80 porque ya te tiraste la plata. Muy bien. El monto equivalente al 4.5 restante de aportes obligatorios deberá ser retenido y transferido por la AFP directamente a eSalud en un periodo máximo de 30 días a la entrega señalada en el párrafo anterior, para garantizar el acceso a las mismas prestaciones y beneficios que el asegurado regular del régimen contributivo de la Seguridad Social de Salud señalada en la ley tal que es la Ley de Seguro Social, sin perjuicio que el afiliado elija retiros por armadas y otros productos previsionales. O sea, aun cuando el señor pensionista diga lo siguiente, ya saben que me la vas a dar en 3 partes, igual, 4.5 en 30 días se va al seguro. Quiero que me la des en 10 partes mi plata, igual. O quiero que me la des toda completa, igual. El 4.5 se va al seguro. Muy bien. Muy bien. En este último caso, el aporte de salud por las pensiones que se perciban
quedará comprendido y pagado dentro del monto equivalente al porcentaje señalado en el presente párrafo para no generar doble pago por parte de los afiliados. Ya está. Hay un pedacito más, ya voy a terminar de leer para que el oyente escuche bien, de repente ya no tiene la pregunta. El tratamiento previsto en los párrafos anteriores se aplica a los recursos que se acreditan a la SIC de aportes obligatorios con posterioridad a la decisión del afiliado. Lo dispuesto en la presente disposición se extiende a los afiliados que se acojan al régimen especial de jubilación, al régimen especial de jubilación anticipada. Independientemente, son los que se han jubilado, los que se van a jubilar a los 50 años, independientemente del monto de la pensión calculada, así como también a los jubilados que hayan optado por la modalidad del retiro programado total o parcial respecto al saldo que mantengan en su cuenta. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si yo decido, por ejemplo, jubilarme a los 50 años, todavía hay esa posibilidad, en el caso de las mujeres y 55 a los hombres. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, ¿ya? Y no voy a trabajar más. Ya me llegó a trabajar, ya acumulé, mis hijos me van a mantener, o lo que fuera, ¿ya? O soy una persona que simplemente por discapacidad no pueda poder seguir trabajando. O voy a trabajar, pero yo considero que este año, pues tengo que estar un año desempleado, no voy a trabajar. Así que me puedo llevar la mitad de mi fondo. Ya, esas personas también tienen derecho a que se les entregue al Seguro Social parte de su plata para ser atendidas, el 5%. Ok, vamos con nuestro oyente de Arequipa. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Habla el entusiasta velasquista, de acuerdo a su expresión de la vez pasada. Tengo una seria preocupación cuando indica que es el 50%, en la anterior entrevista antesana, que el 50% es para engañar a la población, y es cierto, efectivamente cierto lo que ocurre. Nosotros... Mire, estamos hablando, no sé si tiene alguna pregunta para el señor Modesto Julca que está llegando sobre el régimen de pensiones. Bueno, estuve yo con la entrevista anterior, no pude ingresar hace un momento en la llamada y lo hice ahora. ¿Puedo hacerlo o...? Mire, estamos dándole prioridad a la gente que está preocupada por su pensión, ¿se da cuenta? Entonces, le agradezco mucho que esté tratando de comunicarse con nosotros, pero estamos tratando de darle la oportunidad a la gente que está por jubilarse. Modesto Julca es el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, está llegando y estamos tratando de acumular la mayor cantidad de preguntas posibles para él. Ahora, Rosa María, con referencia a ese 4.5% que es transferido a salud, en este caso, no se habla de un monto tope ni un monto mínimo tampoco. ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden recién poner o confiar en una administradora de fondo de pensiones, estando ya un poquito más cerca de la jubilación? Nada, igual, es exactamente es igual. Lo mismo. Es lo mismo. Y la atención médica va a ser la misma también. Ah, qué sapo eres, ¿no? O sea, claro. ¿Tú crees que 2 años antes de jubilarte, ahora sí, entonces... ¿Eso se presta o no? No. Ah, ya. No, porque para tú recibir prestaciones de salud siendo jubilado, me parece que en cualquiera de los dos regímenes tienes que haber cotizado 20 años. Correcto. ¿Ya? 20 años, chicos, ¿ah? O sea, por lo menos para el régimen de la ONP es 20 años, y me parece que para el régimen privado también. Entonces, tienes que haber cotizado 20 años de salud. Entonces, cuando te jubilas, ahí recién tienes derecho a que se te siga atendiendo. Me parece, pero con cargo a que Modesto Julca nos lo confirme. Lo que es interesante para el seguro es que el seguro va a recibir un fondo de frente, ¿te das cuenta? Sí, claro. De 4.5 del total de todo tu acumulado, digamos, para que el seguro lo use, y además le puede generar una utilidad financiera, si quieres, a lo largo de los años, y te cuida hasta que te mueras, ¿ya? Porque acuérdense que ya no se aporta, ¿no es cierto? Ya se acabó el aporte. Claro. Ya aportaste toda tu vida laboral. Entonces, por eso es bien importante siempre mantener salud. Yo siempre digo a todo el mundo, mantén salud y... Así no lo uses. Así no lo uses. Así no lo uses, porque Dios sabe cuándo lo necesites. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
estamos tratando de recoger preocupaciones de nuestra audiencia sobre este tema de las pensiones y el seguro social. Ojo, ayer en el Congreso ya se aprobó este dictamen que va a pasar al Pleno. Este Congreso ya se va, pero esto lo va a dejar aprobado. Acá Ismael y yo tenemos más preguntas que respuestas y estamos esperando que llegue Modesto Julca. A nuestras radios aliadas de Sodomco pedirles que no se desenganchen a las 9, porque vamos a extender un poquito el programa para poder trasladarle al congresista Modesto Julca todas estas preocupaciones, que son no pocas. Ustedes además habrán visto que han aparecido unos periódicos, sobre todo en la capital y tal vez en algunas ciudades donde no se escuchan, unos avisos muy grandes de asesores. Porque ahora la asesoría es obligatoria, pero hay bancos que te prestan asesoría para saber qué haces con tu fondo de AFP. Claro, pues lo vas a sacar, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, lo lógico es que hagas algo que te dé una renta, que sea mejor que la que te va a dar la empresa. ¿No es cierto? Entonces tú dices, ya, muy bien, entonces ¿qué hago? ¿Me compro un departamento y lo alquilo? Sí, pero de repente, tú sabes, entre el predial, entre, qué sé yo, el mantenimiento, entre que no... Siempre, tengo un mal inquilino. No tendré problemas con él, me paga la mitad, o de repente no lo alquilo porque no hay mercado para lo que he comprado uno muy grande o uno muy chico, en fin, 1000 cosas que te pueden pasar por la cabeza y dices, mejor no. Un plazo fijo. Sí, un plazo fijo tal vez, pero el plazo fijo pues me da 5, me da 6, a todo meter 4, no me da mucho. En banca, olvídate, en cajas sí, pero las cajas nunca son muy seguras, claro, la CBS la respalda, en fin, hay una serie de preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Y decir, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Me meto a un fondo mutuo? No, señora, no se lo recomiendo. Porque los fondos mutuos son inversiones de riesgo, son inversiones para gente que sabe invertir. Usted y yo no sabemos nada de inversiones, mejor es no perder nuestra plata, ¿no? Me vuelvo sofisticado y lo pongo en la bolsa. Por eso, me voy a la bolsa. La bolsa es igual, la bolsa es para gente que sabe. O sea, un chico que estudió economía toda su vida, que tiene un gran perfil financiero, que llega a los 65 años, que sabe de bolsa como nadie, estoy segura que le va a ir muy bien. ¿No es cierto? Pero yo, que con las justas puedo llevar la bolsa de víveres a mi casa, no voy a meterme en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero, como dicen, la codicia es un pecado, ¿eh? Así que es mejor mujer precavida vale por 2. Entonces, irse a inversiones que son más o menos rentables y seguras. Por eso el inmueble... Dicen siempre que el inmueble es la seguridad de las viejitas. Pero es verdad, porque por último tienes el inmueble, ¿ya? Lo vendes, ¿ya? Hay gente que te dice, no, que el mantenimiento es más caro, que el costo, que no sé qué, ok. Hay gente que te dice, no, voy a poner un negocio. Ahora, claro, te puede ir muy bien, pero te puede ir muy mal. Entonces, poner un negocio, toda tu jubilación, después te quedas sin nada seguro. Y la otra es decir, bueno, ya que lo maneja la AFP, me darán una cosa que es mínima todos los meses, pero que me importa, por lo menos para comer cubre, ¿no? Que también es otra preocupación. Porque, aunque parezca mentira, el adulto mayor, ¿no? Hay que hablar así con ese eufemismo. O sea, los viejos queridos de nuestra patria, ya no tienen que educar hijos, ¿no? Hay algunos muy generosos que educan nietos, ¿no? Pobres, pero porque bueno, así les tocó la vida fuerte, ¿no? Pero ya no tienen que educar hijos y ya no tienen a todos los niños en la casa, ¿no es cierto? Entonces ya son normalmente una pareja y a veces una persona sola. ¿Cuál es su gasto más fuerte? El del adulto mayor, el de la salud. Las medicinas. Medicinas, ese es el más fuerte. Entonces, si tienes de salud, por lo menos ese gasto está... Ya, yo sé que la atención no es buena, que la cola es larga, que son unos pesados, ya, ok, pero por lo menos hay eso, ¿ok? Y lo otro te alcanza para tu agua, luz, teléfono y los servicios básicos. Los servicios básicos y tu comida. Transporte no vas a necesitar mucho porque ya no tienes que ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el adulto mayor hace sus actividades en su zona, ¿no? Va a su parque, va a su iglesia, va a su comunidad, hace un programa con la municipalidad bonito que le puede interesar, lo vienen a visitar sus nietos, a su casa, entonces hace una vida, va al mercado que le queda más cerca, hace una vida mucho más, entre comillas, tranquila. O
viaja, que es la otra posibilidad, tiene tiempo para viajar. Y si a los 65 años goza de buena salud, pues decide conocer el mundo, conocer el país, etcétera. Entonces su mayor gasto va a estar en salud y en el rubro de entretenimiento, porque tiene más tiempo, pues, claro, ¿no? Ya puede salir, ya puede viajar. Tiempo y plata, algo que nosotros no tenemos. Claro, tiempo y plata. Sí. Yo siempre decía, ¿no? La maldición, ¿no? Cuando tienes tiempo, no tienes tienes plata. plata. Y cuando tienes plata, no tienes tiempo. Y la plata, cuando se llega, se va. Pero es Ahora, una peligrosa combinación también. es ¿no? una... Sí. no. Cuando tienes plata y tiempo, peligrosa porque te la gastas todo. Sí. ¿Cómo? Acá me dice, por ejemplo, Carlos Méndez, que siempre me escribe desde el Callao. Mi sobrino tiene 46 años, aportó 10 años a una AFP, no aporta hace 12 años. Y no va a aportar nunca más. Bueno, eso no lo sabemos, Carlos, porque imagínate que en 4 años le sale la oportunidad de su vida y por alguna razón se aporta. Pero digamos que sea verdad. Él tiene que esperar hasta los 65 años. El caso de su sobrino es muy parecido al mío. Yo aporté 1 año a la AFP en el año 93. Nunca más. ¿Ya? Nunca más. Toda mi vida ha sido renta de cuarta. Ustedes saben, los periodistas trabajamos pues así nomás, como podemos. A mí me da risa cuando dicen, ustedes se creen intocables. Si fuéramos intocables, no trabajaríamos los sábados, no trabajaríamos de madrugada, no nos pegarían, ¿no? Ustedes creen que tienen ustedes creen que tienen poder. Hace muchos años con Raúl Vargas hacíamos pues un programa Ampliación de los Sábados y yo lo miraba y le decía, si tuviéramos poder, ¿tú crees que trabajaríamos los sábados? No, pues no tenemos ningún poder. Entonces, en fin, él tiene que esperar hasta los 65 años, no hay nada que hacer. Tenga lo que tenga. Tenga lo que tenga, y a los 65 años te llevas lo que hay, ¿ya? Poco, mucho, nada. A mí lo que me molesta, les digo, porque creo que había una promesa ahí rota con las AFPs, porque yo les daba mi plata para que ellos me la hicieran crecer. Y en los 2 últimos años, ellos me la han hecho decrecer. Es verdad, los primeros 10 años me la hicieron crecer muchísimo, muchas gracias. Ya. Pero los últimos 2 me la han hecho decrecer. Y además te mandan un papel cuatrimestral que dice así: rendimiento menos negativo. ¿Cómo va a ser un rendimiento? Pues menos. Tiene que ser un rendimiento más, pues si no, no es rendimiento, es decrecimiento. No me ha rendido nada. Y si yo les estoy pagando muy buena plata, porque les estoy dando una comisión para que me la mantengan, lo que siempre digo, pues mira, yo te doy mi plata, ¿ya? Como que bíblicamente, si yo hago un hueco en la tierra, ¿no es cierto? Meto la plata, la tapo y 1 año después saco la plata, tengo la misma plata. Claro. ¿Qué hizo Dios? No. ¿Qué hizo el empleador en la parábola con el que hizo eso? Lo mandó al infierno. Le dijo, no has hecho crecer mi plata. ¿Ah? En la parábola de los talentos. Así es. ¿No? De verdad. Al que le dio 5, le hizo crecer a 5 más. Le dijo, pasa hijo, al cielo conmigo, al banquete. Perfecto. El segundo le dio 2, le devolvió 2 más. Pasa hijo, macanudo. Y al que le dio 1, hizo un hueco en el suelo y le devolvió 1. Fuera de acá, le dijo. Fíjate, y a mí me devuelve en medio. Entonces, a lo que voy, de verdad es que las AFPs, además es alucinante, la rentabilidad que ellas han tenido es magnífica. Sí. Magnífica. Entonces yo decía, a ver, fíjense. No, y se jactan de eso como publicidad todavía. Claro, no, la rentabilidad del fondo, ¿no es cierto?, es negativa, Sí. pero la rentabilidad de la empresa es positiva. Más solventes del mercado. Pero claro, con Sí. mi plata, ¿cómo no vas a ser solvente? Estoy obligada a dártela, ¿no? Claro. Ya no publican esos avisos, les da vergüenza. Sí. ¿Ah? No, nuestra rentabilidad ha sido pues de 13% y la tuya ha sido de menos 3. Ah, caracho. Ya, y yo soy siempre en el fondo conservador, porque soy una mujer muy conservadora. ¿Ah? O sea, nada de fondos así. No arriesgas nada. No Nada de tonterías. Pero si yo me acuerdo que me tocó entrevistar a un muchacho muy inteligente que había estudiado en las mejores universidades del mundo, Harvard, Columbia, no me acuerdo cuál. Y yo dije, fíjese, yo nomás acá con mi pontificia Universidad Católica, ¿no? Y mi maestría acá en Texas, si usted me da esa plata, yo en ese momento la ponía en mi banco, y en mi banco me daban 5.5% anual. ¿Ya? Usted me ha dado menos 2. Y yo no fui pues a estas universidades tan prestigiosas a las que usted ha ido. Entonces dígame, ¿por qué no me da mi plata? Claro. ¿No?
esa es la gran promesa rota, ¿no? Eso es lo que ha pasado finalmente con las AFPs. Ellos se han descuidado porque tienen un monopolio otorgado por el Estado, ¿ya? Un monopolio además donde hay muy poca competencia. Hay una pequeña competencia con las comisiones ahora, pero igual a Habitat, para que entrara al mercado, le dieron una cuota del mercado obligatoria, y el joven que entraba al mercado tenía que entrar con Habitat por 3 años, ¿ok? Pero esa competencia realmente no existe, porque cambiarte a AFP es un trámite y la gente detesta hacer trámites, ¿ya? Y 2, las comisiones en realidad no han caído como se esperaba. Te cobran un chupo de plata por mantenerte tu plata, y si yo la pongo en el banco me paga un interés, ¿no es cierto? No me cobra una comisión, me paga por mi plata. Acá me pagan por cuidarme mi plata. Ya, muy bien, porque yo entiendo que hay un costo administrativo, hay que poner oficinas, qué sé yo, ¿no? Hay que pagarle a los empleados, ya, ok. Pero no tanto, pues, ¿no? No tanto como para que no quede nada para mí. En fin, ¿dónde está Modesto Julca? ¿No? ¿Dónde está? ¿Llegando? Llegando, pero en helicóptero, en avión, está aterrizando en el patio del Palacio de Gobierno. No, lo traen ¿de dónde? Como encomienda, acá donde estamos al lado del correo, lo están trayendo como encomienda. Debería teletransportarse, ¿no? Como viaja a las estrellas, Viaja sería bien. ideal. Bueno, nos tenemos que Tenemos despedir. muchas dudas, muchas preguntas que La dejaremos en para el fin. martes. Que así sea entonces. Que la dejaremos para el martes. Yo lamentablemente el martes no voy a estar, Ismael lo sabe. Tengo un compromiso pactado anteriormente con la Universidad de Lima, en el que tengo que estar a las 9 en punto, entonces es imposible, igual que Modesto Julca, tengo que salir a las 8 para estar a las 9, pero el señor Modesto Julca debería haber sabido que tiene que venir más temprano, pues cuando se le invita a Radio Santa Rosa, que es una radio que está al lado de su chamba. ¿Qué cosa es esto? Debería llegar a su chamba y ya saber el camino para llegar a su trabajo más rápido. Estamos a 4 cuadras del Congreso de la República. Bueno, mil disculpas a nuestros colegas en todo el país que nos están escuchando. El señor Modesto Julca no ha llegado. Nos quedan muchísimas preguntas, ninguna respuesta. Solo sabemos que usted tiene que esperar hasta los 65 años. Si ya lo hizo, si ya se jubiló, no hay nada que hacer, ¿ya? O sea, discúlpeme, pero malas noticias, no hay nada que hacer. Si no lo ha hecho todavía, mire, una recomendadita, ¿ya? No haga nada hasta que no saquen todas las benditas leyes. Espere, Paciencia. ¿ya? No se jubile. Espere, ¿ya? Porque después, lamentablemente pueden cambiar las cosas, y si usted toma la decisión hoy día, no convenirle, ¿ok? Pero en fin, nos vamos a una pausa. Acá me han puesto un tuit, mis amigos de Radio Santa Rosa, ponen: las AFPs han fracasado por ser monopolio. No, lo que he dicho es que no hay competencia. Tienen el monopolio y eso, que hay poca competencia, me he expresado mal, pero han fracasado porque la promesa era que iban a hacer que nuestra plata creciera. Con nosotros está en camino el congresista Modesto Julca, miembro de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Como suele pasar en nuestro país, el Congreso no hace las leyes bien a la primera, a veces no las hace bien a la segunda ni a la tercera, pero esta vez se dieron cuenta más o menos rápido que la ley 3042.5, que acaba de modificar la ley del sistema privado de pensiones para que usted pueda a los 65 años retirar el 95% de su fondo, no estaba claramente redactada, ¿no es cierto? Y necesitaba precisiones. Ayer, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobaron el dictamen de este texto que modifica, ¿no es cierto?, la ley que acaban de aprobar, para modificar a su vez el artículo 40 y el 24ª disposición final y transitoria del texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones. No se pierda, señora, ¿ya? Se lo voy a explicar así, con palitos. Salió una ley. Usted podía retirar, si se jubila mañana, no es para los que ya se jubilaron, ojo, si se jubila desde mañana para adelante, hasta el 95% de su fondo que está guardado en una AFP. Pero esa ley que salió ahorita, hace un mes, menos de un mes, no estaba bien escrita, ¿ya? Entonces se entendía mal. Entonces, como no se entendía bien, no se entendía bonito, tienen que volverla a escribir.
Eso es lo que han aprobado ayer. Muy bien. Entonces, ¿qué han aprobado? A ver, vamos a ver. Se ha aprobado lo siguiente. Dice así: excepcionalmente el afiliado al sistema privado de pensiones podrá usar o retirar hasta el 25% del fondo acumulado de su cuenta individual de capitalización como garantía para la cuota inicial o garantía de un crédito hipotecario para la compra de una primera vivienda en cualquier momento de su afiliación. 25%. 25%. O sea, Y lo puede ser cualquiera, digamos, no necesariamente alguien que esté cerca de los 65 años. no. Claro. En cualquier momento de tu vida laboral, tú no tienes casa ahorita, pero tienes, no sé, pues 100.000 soles en el fondo de la AFP. Ahora, acá viene la cosa tramposa, ¿ya? Porque los congresistas son bien, pero tramposos, ¿ya? Claro, si tú no te has comprado nada todavía, es porque eres joven, como Ralph, un jovenazo, ¿no es cierto? Y si tú eres joven, en tu fondo no hay plata, pues, Claro. porque recién estás empezando a acumular. Y ese 25% no te sirve para comprarte, sorry flaco, nada. Ahora, ¿ya? Entonces, si yo yo ya- te quiero mucho, pero no tienes, como decía Augusto Fernando, no tienes nada. Entonces el 25% de nada, pues es nada. Ahora, el que menos podía pensar, yo tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, ya, puedo sacar el 25% de lo que tengo ahí para pagarlo y cancelarlo y quedarme tranquilo. Claro, Genial, ¿no? eso es lo que yo pensaba anoche. Pero no es así. Me fregaron. Y además tiene que ser primera vivienda. ¿Qué pasa si tú tienes tu casa propia, ya te la compraste años, no? O si quiero ampliar mi casa. Claro, pero varias posibilidades, ¿no? Tienes tu casa, te la compraste, ya todavía estás endeudado con un crédito hipotecario, pero en fin, ya está, ya, tus hijos ya van a terminar el colegio, la universidad, ya estás cercano a los 65 años y quieres comprarte otra vivienda para alquilar, para tener una renta porque te conviene o porque resulta que tienes que mantener a tu mamá, ¿ya? Y tienes que ponerla en otra casa porque resulta que te volviste a casar y tienes otros hijos porque resulta, por 100 cosas que resultan en esta vida, ¿ya? No puedes. Eso es lo que pasa cuando el Estado mete la mano en nuestra plata y comienza a hacer excepciones y dice, para ti sí, para ti no, para ti sí, para ti no. La casuística es infinita. Entonces, esto es solo para alguien que llega, digamos, a los 40, 50 años y que nunca se compró nada, ¿ya? Entonces tiene en su fondo algo que, siendo el 25%, le permite comprar parte, ¿no es cierto?, de una vivienda. ¿Cuánta gente hay en esa situación? No sé. Pero sí sé que hay un montón de gente que vive con sus viejos que los van a botar mañana en la casa. Sí, los que alquilan. Pero también Oye, hay muchos otros que están oye, a fin de mes escúchame. esperando que el banco no le quite lo que tienen. No, yo sé, pero te digo, el que dice, no papá, no tengo que comprarme, solo tengo mi AFP. Hijito, me tienes que mudarte, pues tu casa propia. No papá, ¿no? Entonces ahí sí, después contento hasta que el papá, hijito, mira, acaba de salir la ley que dice que ahora sí te puedes mudar. Es hora, hijo, es hora. Bueno, en fin. Ese es el problema. Ahora, luego tenemos la 24ª disposición final y transitoria, yo no sé cómo puede ser transitoria porque ahora es ley, pero en fin, del texto único ordenado del sistema privado de pensiones, que ha sido, a ver, escuchen bien, modificada por el tema de salud. Dice así: opciones del afiliado. El afiliado, a partir de los 65 años de edad, esto no es retroactivo, no va para atrás. Anoche me escribía un pobre señor que me decía, mi mamá es viuda de pensionista, ¿puede retirar todo el fondo? No. Mi papá ya se jubiló. No. Mi papá se va a jubilar. Sí. Ahí sí. Pero los jubilados son de 3.000 a 6.000 al año. No es mucho todavía, pero en fin. El afiliado, a partir de los 65 años de edad, podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquiera de las modalidades de retiro y o solicitar a la AFP la entrega. ¿Cómo que I.O.? Pero qué burros son. ¿Cómo hacer I.O.? ¿Por qué escriben tan mal en el Congreso, no? Porque no puedes solicitar la pensión y solicitar la entrega del 95%. Claro. Es O solicitar. Marta Hildebrand, sálvalo. Pues, ¿sabes? Marta Hildebrand no pasaba estas cosas en el Congreso. Ok.
El afiliado a partir de los 65 años de edad podrá elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar a la AFP la entrega de hasta el 95.5% del total del fondo disponible en su cuenta o individual de capitalización de aportes obligatorios, ojo, en las armadas que considere necesarias. El afiliado que ejerza esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal. Obviamente, pues, ya no te van a dar pensión de indigencia cuando tengas 80 porque ya te tiraste la plata. Muy bien. El monto equivalente al 4.5 restante de aportes obligatorios deberá ser retenido y transferido por la AFP directamente a eSalud en un periodo máximo de 30 días a la entrega señalada en el párrafo anterior, para garantizar el acceso a las mismas prestaciones y beneficios que el asegurado tiempo van escuchando en la programación de la radio, los festejos, festividades que van a haber en estos días. Lucy, puedes pasar, no te vayas. Lucy acá es el brazo derecho de esta producción. Que te engríe. Que me engríe todos los días, porque sin Lucy no podríamos hacer nada en realidad, no podríamos funcionar. Bueno, estamos en la línea telefónica con un analista político que nos va a ayudar con algunos temas del día. Justamente hemos conversado en la introducción sobre las cosas que están haciendo tanto PPK como Keiko Fujimori. PPK más buscando consensos políticos con agrupaciones políticas, Keiko Fujimori yendo a bolsones de personas, ¿no? La familia policial, la minería ilegal, los grupos evangélicos más radicales. Ayer la han acusado de ir a conversar con un dirigente de construcción civil que tiene antecedentes penales. A veces uno se equivoca, jalar un economista importante. Se dice también de que se está buscando el voto de alguna u otra forma, dejando de lado lo que es realmente el sentido de una política, ¿no? Ideología. Claro. Que se está de pronto tergiversando de alguna forma y convirtiéndose en una situación técnica. Claro, o tecnócrata. Claro, lo que está diciendo es, miren, no me interesan los políticos, no los necesito, no me interesan los partidos, no me interesan las agrupaciones, me interesan las personas. O sea, Elmer Cube, me interesa el dirigente informal minero, me interesa el pastor Santana, ¿ya? Todos aquellos que me puedan cazar votos, estoy hablando con Z, ¿no? A la cacería de votos, ¿ya? Porque necesito muy poquitito para ganarle a PPK. Ahora, el problema es que en política es la única ciencia donde 1 más 1 no suma 2. Puede sumar menos 4. Bueno, estamos con Miguel Antesana, analista político, para hablar sobre estas sumas que suman que restas. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, muchas gracias. Bueno, ¿todo suma, todo resta? ¿Cómo ves esta parte de la campaña? No, yo creo que tú lo has resumido de manera correcta. Hay sumas que restan en política, y estas sumas que estamos viendo en los últimos días, tanto del lado de PPK como del lado de Keiko Fujimori, yo creo que no han sido medidos adecuadamente desde el lado de lo que es la estrategia comunicacional en campaña de la segunda vuelta. Por nombrar los más recientes, el tema de la suma de César Acuña a la campaña de PPK, es algo que habrá que medir o que se reflejará en la próxima medición de las encuestas. Claro. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos hablando de un personaje que fue excluido de la contienda presidencial en la primera vuelta, como de un personaje que tiene unos antecedentes que hacen dudar mucho desde la parte ética, profesional, académica, y que sabemos que cómo le afectó muchísimo en las encuestas a este señor todos estos sucesos cuando se descubrieron. Por lo tanto, por ese lado, no sé qué tanto le ha aportado el sumar a estas personas. Y por el lado que Fujimori, el economista Elmer Cube, no pudo opinar de su reputación por el lado profesional. Sin embargo, es muy fácil ahora investigar a través de redes sociales. Ahora ese periodismo de investigación también lo hace la ciudadanía. Y uno se puede dar cuenta que es un economista que en realidad tiene más tirado al lado político, que ha pasado por varias tiendas
y ha tenido también declaraciones polémicas, e insisto, independientemente de su capacidad profesional. Claro, hasta hace un mes publicó en El Comercio un artículo que está circulando ayer en todas las redes sociales, diciendo que el plan económico de Keiko Fujimori era muy malo, que tenía un pésimo diagnóstico. Esa misma persona está sentada a su lado señalando que es un gran plan. Entonces, es un poco complicado de explicar. Y además, hasta hace 3 semanas o 4, era miembro fundador del partido Todos para el Perú, con otros socios de Macroconsult, con 2 más, y apoyaban abiertamente la candidatura de Julio Guzmán. Pero antes ha apoyado la candidatura de Castañeda Locio también, o sea, ha estado también con Lourdes Flores en algún momento. Uno dice, y además lo más grave en el caso de Marcú es que tiene ideas que yo apoyo, pero que son muy impopulares, como por ejemplo la ley Pulpín, ¿no?, que él ha apoyado, o por ejemplo la no devolución del 95% de los aportes a las AFPs, que él ha condenado. Y es muy impopular, por cierto. Es muy impopular, o sea, ¿cómo puede ser ese un jale importante, no? Complicado. Por eso decía que no sé si el equipo de campaña, los equipos de campaña, los estrategas de campaña, que supongo que los hay, han medido este tipo de medidas, de acciones. Y no solamente por ese lado de los jales, sino también inclusive por los mensajes y las declaraciones de cada uno de los miembros de los equipos o la gente que los apoya en la campaña hacia la segunda vuelta. Hemos visto, por ejemplo, hasta la semana pasada, como algunos voceros o autodenominados voceros han ventilado los trapitos sucios, se puede decir de alguna manera, y han generado este tipo de imagen de que hay un desorden en ambos partidos, insultándose, dando unos calificativos que no vienen al lugar, y dejando de lado lo principal que debería estar en esta segunda vuelta, que es la exposición de ideas, de programas, de pilares fundamentales de planes de gobierno, y no lo estamos teniendo una campaña bastante pobre, una campaña que deja mucho que desear, y yo creo que hemos pasado de elegir al mal menor a elegir al sobreviviente, porque vamos a ver quién resulta airoso de todo este tipo de ataques e inclusive de autogoles de cada lado. Sí, porque además las encuestas nos señalan que la diferencia entre ambos sigue siendo mínima, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 candidatos que están en la práctica empatados. Uno encima del otro, pero en la práctica empatados. Así que, bueno, se gana en esta vuelta se gana por un voto, pero de todas maneras es una situación difícil. Temas ausentes, complicados pero ausentes. Por ejemplo, no sé, el tema del narcotráfico. No se ha dicho mucho, la verdad. El tema de corrupción en general, que podría ser un eje de la campaña de Fujimori, ¿no? Educación y cultura. Cultura, qué cultura, ¿no? ¿Qué otros temas ve usted ausentes, como que simplemente hubieran desaparecido de la faz de la tierra en una campaña electoral? Yo veo muy ausente el tema económico desde el lado estructural. Se ha hablado hasta ahora, y también de lado y lado, de medidas aisladas, se ha hablado de paliativos, pero no se ha hablado de reformas estructurales. El hablar, por ejemplo, que vamos a reducir por un lado se ha hablado de la reducción del IGB en 1 punto, 2 puntos, y que eso traería un mayor crecimiento, una reducción de la inflación. Eso me parece poco serio, cuando no viene acompañado de una reforma del lado fiscal, no viene por el lado de una reforma estructural del aparato estatal. Un tema que, por ejemplo, no se ha tratado es cómo se va a reformar la estructura de las organizaciones estatales, aprovechando el tema de la ley Servir. Hay temas que... El paquete legislativo, ya que buscaba sacar las dragas de los ríos, etcétera. Entonces te estás metiendo pues con una política de Estado que se supone debería pasar de gobierno a gobierno, no empezar una formalización de foja cero. Tú puedes mejorar los procesos de formalización. ¿Por qué la formalización no se da tan rápido en Madre de Dios en este momento? Por un requisito muy simple. Se le exige al que está explotando, ¿no es cierto?, el mineral, que acredite que lo está haciendo en un terreno, ¿no es cierto?, donde hay una concesión minera, y que esa concesión, ¿no es cierto?, en una zona formal, no en una reserva natural, obviamente, esos están requete prohibidos,
pero a los que están en zonas donde sí se puede perfectamente tener una concesión minera, que haya permiso del concesionario. Claro. Es decir, yo le di la concesión a Ismael, entonces viene Pedro y me dice, yo exploto ahí. Yo le digo, oye Pedro, pero ¿qué dice Ismael? Ah, no sé, no me importa. No, un momentito. Yo le di la concesión a Ismael. Tienes que pedirle permiso a Ismael, es que Ismael no me quiere dar permiso. Entonces no te puedo formalizar. Obvio, ¿no es cierto? Ya, esa es la traba central. Así de explicado, sencillísimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la minería informal invade concesiones formales. Ese es el problema. Y a veces concesiones formales no explotadas. Ahora, tú podrías decirle al concesionario, decirle, bueno, tienes un plazo mucho más corto, si no lo explota la gente que lo está ocupando. Puedes sacar leyes para agilizar, ¿no es cierto? Pero lo que no puedes decir es, se deroga todo. Eso es lo que ella ha firmado. Todo se deroga, todo, chao. Y eso da un mal precedente de lo que podría ser en general su propuesta de gobierno, ¿no? Disolver. Esto de dejar todo atrás, de volver a foja cero, de recomenzar, es lo que en parte ha generado pues un freno en el desarrollo de nuestro país. Luego se va a conversar con los hermanos. Ya me explicaron algunos amigos evangélicos, he leído largamente la explicación, que Keiko Fujimori no se ha ido al Concilio Nacional Evangélico, no se ha ido a la CONEP, que es la institución que agrupa a la mayor parte de iglesias evangélicas del Perú. No, se ha ido de los grupos a los que les gusta hacer política, ¿ya? Entonces, bueno, muy bien, se ha ido a los grupos que les gusta hacer política. Y un pastor Santana que se ha mandado 20 minutos de diatribas personales, no contra una práctica que él pueda considerar no sé, atentatoria contra el sexto mandamiento. No. Ha dicho que la práctica homosexual es una aberración. Entonces hay obviamente personas que han salido a responderle. A mí el fanatismo me da miedo, mucho miedo, porque fíjense, en los peores momentos de la humanidad, donde se ha perdido el sentido de humanidad y civilización, es donde ha triunfado el fanatismo. Entonces, que la candidata Fujimori se vaya, ¿no es cierto?, a un lugar donde lo que hubo fue la expresión de un acto completamente fanático, sin respeto constitucional por el derecho del prójimo, pero ni la más mínima, ni la más mínima, no se le reconocía al homosexual ni la más mínima dignidad humana. Y yo tengo algunas de las cosas que se han reproducido ayer del discurso durante 20 minutos del pastor de apellido Santana, que francamente yo creo que a cualquier católico, a cualquier miembro de cualquier otra iglesia evangélica y a cualquier ser humano deberían dejar espantados, ¿no? Y ella, después de escuchar todo esto, va y firma. No, firma en contradicción con lo que había dicho antes. Y para la tarde se jala a un economista de primera, un tipazo, una gran persona, Elmer Cuba, que hace 3 semanas, un mes y medio, mandaba un artículo del Comercio diciendo que el plan económico de Keiko era pésimo, re malo. Pero ya podría decir, para eso lo hemos traído, pues, para que mejore, ¿no? Entonces, sí, pues, ahí hay cosas muy contradictorias. Ahora, en el caso de PPK, por el otro lado, tenemos que la movida es hacia el norte. No sé qué nos dirán nuestros oyentes del norte, pero le ha ido pésimo pues en el norte, como le está yendo pésimo en el oriente. Ojo, ayer me escribió una chica de Iquitos y me dijo, mire señora, PPK sería el primer presidente charapa, loretano de la historia del Perú. No está explotando eso, ¿no? No, su papá vino al Perú, vino a Iquitos a hacer ayuda humanitaria, tiene un grato recuerdo. Hay ¿no? lugares con su apellido. Claro, entonces, en cambio acá han primado otros criterios para votar por Keiko, porque aparentemente el año pasado estuvo repartiendo unos bolsones de ayuda. Bueno, puede ser, ¿no? Entonces, ya, que vaya al oriente, pues, y que trabaje, total, es de casa, ¿no? Normalmente a un candidato le va muy bien en su lugar de origen, normalmente, ¿no? Y luego, además se va y le dice, chicos, si yo soy de acá, pues, ¿no? Y luego ha ido durante la campaña, pero no cerró ahí, no cerró en Cusco, en fin, decisiones tácticas, como dicen.
pero comienza a ir a Trujillo esta semana, me han dicho ya, y claro, lo que necesitas pues es un embajador criollo, ¿no? Como los embajadores criollos, y ese va a ser Acuña. Para eso lo tiene, no para hacer una alianza ni un pacto, sino para poder entrar al norte, porque es evidente que el votante Acuña saca una bancada casi de 10 congresistas, me parece, si no me equivoco, 9 o 10, y en el norte, básicamente norteña, y Keiko arrasa con el norte. Entonces, ¿qué te está diciendo el resultado? Que los electores parlamentarios de Acuña, ¿no es cierto?, se fueron con Keiko, Claro. cuando podrían haber sido con PPK. Vamos a la pausa, Ralph, vamos a ser hiperdisciplinadas, porque es jueves, la disciplina es una virtud, y nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 18 minutos, y digo todo el Perú porque es así. Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV en el Cusco, 92.1, nueva frecuencia, Radio Cepa Huaucayali, 100.5, Radio Quillabamba en la Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Buen día, amigos. Muy buenos días nuevamente a los que recién se unen a nosotros. Esto es Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Ah? Y además estamos en un mes de aniversario muy especial, ya les hemos contado, 800 años de la fundación de la Orden Dominica en el Perú y todo el... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima con todas sus radios aliadas en todo el país a través de la red asociada Sodomco. Para ustedes, la Sociedad de Radio Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos aquí con una agenda bien llena, porque hay varias preocupaciones. Va a estar más adelante en la mañana Modesto Julca, el excongresista de la República, estaba ayer en la comisión, que ha aprobado estas precisiones a la devolución de aportes a las AFPs. Y nos va a hablar ahora de qué va a pasar con este 5% que va de salud, cómo se va a manejar, y también de este famoso 25% que se puede utilizar para vivienda. Buenos días. Muy buenos días, Rosa María Palacios. Amigos de todo el Perú, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estará el congresista Modesto Julca, él es representante de Ancash, que precisamente se ha ampliado el estado de emergencia en Casma y Santa. Ayer han... capturado a un alcalde en Ancash. Imagínate, la situación allá no está nada bien, la están pasando súper mal. Nuestros amigos de Radio Chimbote siempre nos informan. Pero es que fíjense, pues ahí tenemos serios problemas, ¿no? O sea, tremendo escándalo nacional, ¿no es cierto? El asesinato del señor Nolasco, que finalmente puso sobre los ojos del país la realidad de asesinato y corrupción que había en el caso de Ancash, con un presidente de región, hoy gobernador, ya reelecto por un periodo ya de 2 veces, no sé, 8 años, que ha terminado, para ponerlo en sencillo, ahorita en Piedras Gordas, muy bien, en Lima. El caso Ancash, un caso inmenso, con actos de peculado, corrupción de funcionarios, intentos de asesinato, lesiones graves, es decir, todo el rosario de delitos que ustedes puedan mencionar. La gente va a votar. ¿Y por quién vota? ¿No es cierto? Por una persona que tenía antecedentes penales, ya, a la cual no ha podido pagar su reparación civil al Estado. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas ahí? Ahí pasa algo muy extraño.
¿no? Si tú pasas por un proceso en el cual la corrupción se destapa, ¿no es cierto? Se hacen evidentes quiénes son los culpables, se hace evidente que el Estado no se ha hecho presente, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, es decir, todas las instituciones que tuvieron que estar no lo hicieron de la forma correcta, ¿no? Y luego, vamos a hablar de eso seguramente con el congresista de Ancash, Modesto Julca, se vuelve a votar por presidente regional, hoy gobernador, y se elige una persona del mismo perfil. Entonces, oye, pero qué tanto esfuerzo, ¿no? Para que a la hora de votar elijan al mismísimo. Claro. No, yo la verdad nunca terminé de entender. ¿Ya? Entonces ya uno ya dice, bueno, pues ya, si así les gusta, pues así será. Claro, ¿no? y eso tiene Así es la gravísima consecuencia de la violencia, que es uno de los factores consecuentes de esta situación, ¿no? Así es como, miren, es como en el Callao. Muchas de las cosas que han pasado en el Callao lamentablemente se explican por las autoridades que han estado manejando el Callao durante 10, 15 años, lamentablemente. Entonces, si ustedes quieren que las cosas cambien, no elijan pues a las mismas autoridades, ¿no? Digo yo, bueno, ya no estamos todavía en tiempos de elecciones regionales y municipales. Así es. Entonces, si tú quieres que el distrito, ahora, ya no se va a poder, ¿no? A partir de estas elecciones, tú sabes que ya no se pueden reelegir alcaldes, correcto, ni tampoco tenientes gobernadores. Hay gran discusión sobre si eso debería haberse les dejado un periodo, ¿no? O dos, en fin. Pero el asunto es que han dicho no, se van, todos. De repente es demasiado radical. Y donde se están poniendo radicales es en el Congreso de la República, ¿no? Sí. A esta hora, conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros, el ministro Pérez Guadalupe ha dado cuenta de un asunto que es siempre recurrente en el Congreso de la República, que es la modificación permanente de las penas en el Código Penal. Fíjense, no hay nada más fácil como proyecto de ley que decir lo que era 5 es 8, lo que es 8 es 4, lo que es 4 es 10. Ya, con un articulito lo haces. Sí, siguiendo una lógica, ¿no? Ya, okay, pero digamos, desde el punto de vista, yo soy congresista, ¿no? ¿Qué presentamos para, ¿no? Ya, la subida de la pena tal o la bajada de la pena tal. ¿Ok? Muy bien. El problema es que cuando tú tienes un código penal que se aprobó en 1991, que tiene menos de 500 artículos y lo has modificado 500 veces, no por un orden lógico, sino por presión popular, si se quiere, entonces tienes un disparate. Entonces, por ejemplo, tú tienes penas por homicidio simple, que son homicidio, que son menores que penas por faltarle el respeto al policía o golpear a un policía. O sea, yo no digo que golpear al policía esté bien, pero asesinarlo creo que está bastante peor. Claro, es desproporcional, ¿no? O sea, todo es desproporcional porque, claro, se quedan colgados los otros delitos y la queja esta vez, contrario a lo que suele pasar del ministro Pérez Guadalupe, es que el Congreso está aprobando más bien reducciones en los quantums de la pena en delitos sumamente graves, incluido el terrorismo. Correcto, ¿no? correcto. Así está sucediendo. Una pincelada sobre esta información, Rosa María. En el caso de la interferencia de comunicación, el chuponeo, ¿no? La pena antes, según ha informado hace un instante el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, era de 5 a 10 años. Ahora el proyecto del nuevo Código Penal contempla que sea de 4 a 6 años. Así es. O sea, hay una reducción considerable ahí también, así es. Entonces todo cambia, ¿no? Dependiendo pero a mí las que más me llamaron la atención eran las de terrorismo, porque era afiliación a partido terrorista, era creo que era la mínima 20, ahora es 15. ¿Por qué? No sé. Entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Y creo yo que ahí van a haber problemas. Y el otro asunto que está también causando alguna preocupación es que Keiko Fujimori en su campaña ha decidido atacar reformas de este gobierno y quiere que no le contesten. Dice, no me pueden contestar nada porque la neutralidad. Y claro, el gobierno dice, discúlpenme, si se van a bajar todo nuestro paquete legislativo sobre minería ilegal, que es la que más contamina, que es la que más daño hace a poblaciones vulnerables, la que trae prostitución, la que tiene trata de personas, la que tiene esclavitud infantil. Ya, esa minería, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori ahora apoya, aunque dice que esa no es la parte que apoya, sino solo la formalización. Pero si tú dices que vas a quitar todo vas a derogar, has firmado un papel derogándote todo el... Yo veo que
de ambos lados se están cuidando mucho de no decirlo para no generar el antivoto, y están cayendo, sin embargo, en el anunciar medidas que no tienen trascendencia, medidas que pueden ser temporales, como por ejemplo también el tema que se tocó en algún momento, el 24/24. Así es. Yo creo que la economía es fundamental, tanto por el lado de los empresarios como por el lado de los trabajadores. Así los trabajadores no manejen grandes capitales o no sean patronos. Obviamente que los trabajadores están expectantes de saber cómo va a mejorar la economía en los próximos meses, porque tenemos una gran cantidad de pequeños empresarios que trabajan día a día y quisieran una cierta estabilidad o cierta seguridad para atreverse a seguir invirtiendo, por lo menos en lo que resta del año. Y ese tipo de mensajes no se han dado, no ha habido la mirada de atreverse a decir algunas cosas que puedan generar confianza. Y el segundo gran tema que también de alguna manera está inmerso en lo que más que ustedes han mencionado es el de la seguridad. Cada día vemos cómo se hacen asaltos grandes, cómo se hacen sicariatos, vemos cómo a cualquier persona la matan en cualquier lugar. Vemos, por ejemplo, cómo ha fracasado esta declaratoria de emergencia en el Callao durante 1 mes, 2 meses, y la policía se ve atada de manos, porque no tiene una dotación, no tiene un sistema de inteligencia que verdaderamente dé resultados a la población. Entonces se va al lado fácil, se va al lado del aumento de sueldos, el 24/24, cuando no hablamos de propuestas estructurales que cambien y que modifiquen esto hacia bien. Sí, bueno, efectivamente, reformas estructurales no se hablan, porque hablar de reformas estructurales es sumamente impopular. Elmer Cuba y Alfredo Torne, por el lado del PPK, pueden hablar perfectamente de reformas estructurales, pero si se meten a hablar de eso, usted y yo sabemos perfectamente que eso significa variaciones de las leyes tributarias, variaciones de las leyes laborales, variaciones de las normas de comercio exterior, variación de institucionalidad del Estado, ¿no es cierto?, tamaño, aparato, número de contratados, régimen laboral de contratados del Estado. Entonces, claro, son temas donde cada votante, ¿no es cierto?, tiene un interés, porque además hay que recordar que la planilla del Estado más o menos es de 1 millón de personas. Entonces, decir que lo que se va a hacer es ahorrar en determinados, digamos, ámbitos de la esfera pública es impopular. Decir que a pesar de que tú nunca en tu vida vayas a tener estabilidad laboral, la vas a eliminar, es sumamente impopular. Fíjense, el derecho a reposición no lo pudo eliminar ni Fujimori, más bien lo encareció. Era una remuneración por año y lo subió a 1,5 por año. Y así, o sea, y creación de instituciones fuertes y sólidas significa que el aparato del Ejecutivo pierda poder. Y eso yo también lo veo difícil, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Difícil que se hable de reformas estructurales en esta campaña, en esta etapa. Hay, como le decía, yo creo que no se atreven a decirlo. Y aquí hay dos dimensiones que hay que tomarlo. Por un lado, hay que tomarlo netamente por el lado electoral, que al ser impopular, yo evito declararlo porque obviamente me puede generar un cierto rechazo en una gran parte de la población. Pero también la otra mirada que hay que darle, o la otra percepción, es que estamos hablando de equipos de gobierno que tienen conocimiento real de lo que significa ese tema, porque si, por ejemplo, el tema de la ley Servir ha sido criticado, ha sido satanizado, y muchísimos de los empleados públicos asumen que la ley Servir es sinónimo de despido. Sí, y no lo es. Genera un rechazo tremendo. Y nadie se ha tomado, incluyendo el propio gobierno, nadie se ha tomado la molestia de explicar qué implica la ley Servir, las mejoras que implica tanto para los funcionarios públicos y para el aparato estatal. Como ciudadano común y corriente, yo veo la ley Servir y comienzo a leer en detenimiento la ley, y yo veo que va a mejorar las instituciones públicas, van a mejorar los servicios que me preste el Estado, al cual yo mantengo con mis impuestos. Yo estoy de acuerdo con la ley Servir. Sin embargo, un empleado público simplemente se da por el lado de qué implica el tema de la meritocracia y otras alturas de mi vida, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, me van a votar, pánico. Y ningún candidato se ha atrevido precisamente a tomar este tema, a agarrar el toro por las astas, como se dice, y decir qué implica, qué mejoras que va a hacer, y si hay que hacer reformas, bueno, que las diga que la van a hacer. No, ellos simplemente se dan por el lado que esto va a afectarme. Y, insisto, ahí hay dos perspectivas. Yo también pudiera decir, ¿será que no tienen personas que saben este tema
Y si ahora tenemos al señor Puga por un lado y al señor Turner por el otro, que ya ambos han tenido declaraciones polémicas, ¿qué nos va a esperar en las próximas semanas? Una pelea de gallitos, una pelea de ver quién dice algo más provocador que el otro, y estamos dejando a la población en un lugar bastante menospreciado, que no tiene mensajes claros para poder decidir. Lógico. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Antezana por haber estado con nosotros. No sé, Ismael, si tienes algo que agregar. No, de momento no, solamente quedarme con esa reflexión que el señor Antezana mencionaba, esto de elegir a quien en todo caso no caiga vencido en esta pugna, y que la falta de sentido político y de ideológico en nuestro país nos está llevando a esto que ya tiene muchos años y no décadas de escoger el mal menor. Por lo menos en esta primera vuelta no hemos tenido mucho que elegir. Es que siempre es así. Yo a la gente le digo, fíjense, en el sistema nuestro está diseñado para que te quedes con los dos peores. No, mentira. Para que está diseñado para que el 50% de la población no esté satisfecha con el resultado de la primera vuelta. Porque su candidato no ganó. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 50% de la población queda fuera. Esa mitad de la población tiene que decidir entre el mal menor. Exacto. Y es una decisión ética también. Claro. Porque a veces uno no decide entre dos bienes, normalmente uno decide entre dos males. Y tiene que buscar, bueno, el menos malo de los males, ¿ya? Y eso queda en la conciencia de cada uno. Pero como ha dicho nuestro invitado, en inglés hay una frase, es last man standing. O sea, el último hombre que queda de pie, ese gana. ¿No? Como una bronca, ¿no? El último que queda parado, gana. No, ya, eso parece que estas elecciones, Dios mío. Vamos a ir a una pausa porque nos la pide nuestro productor y acá hemos decidido que la disciplina es importantísima, ¿no? Ahora que vienen autoritarismos hay que comenzar a practicar, ¿no? Se obedece, caracho. A la pausa y volvemos. (1216) 2016. 800 años a alabar, bendecir y predicar la verdad en el mundo. Orden de Predicadores. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está en camino. Muy buenos días nuevamente, así recién se engancha